Marco Moretti había enfrentado pistolas sin parpadear. Él había enterrado enemigos sin perder sueño. Pero el doctor aclaró su garganta y dijo, «Ella no puede tener hijos». Marco sintió algo no familiar apretar en su pecho. No miedo, no ira, finalidad. El cuarto olía como antiséptico y falsa certeza. Elena se sentó al lado de él, sus manos dobladas en su regazo, dedos temblando solo suficiente para Marco notar. Ella no miró al doctor. Ella miró a Marco. Como si su reacción importara más que las palabras ellas mismas, el doctor siguió hablando. Números, condiciones, porcentajes. Marco paró de escuchar después de una oración. Permanente, irreversible. No oportunidad. Esas palabras resonaron más fuerte que cualquier disparo él alguna vez había oído. Marco asintió lentamente, la manera hombres poderosos hacen cuando ellos ya están calculando el costo. Su cara se mantuvo calma, controlada. Nadie en ese cuarto adivinaría algo se había quebrado. La voz de Elena estaba apenas por encima de un susurro. ¿Así que eso es? El doctor dio una sonrisa ensayada. Me temo que sí. Marco se paró antes Elena pudiera decir algo más. Él estrechó la mano del doctor, le agradeció y guió a Elena afuera con una mano en su espalda, protectora, familiar, amorosa, demasiado amorosa para lo que venía. Ellos condujeron a casa en silencio. Las luces de la ciudad se difuminaron pasando la ventana, pero Marco no vio nada de eso. Su mente estaba cerrada en una verdad él había sido criado a creer. Un hombre sin un heredero es un hombre ya desvaneciéndose. Legado no era solo tradición en el mundo de Marco, era supervivencia. Líneas de sangre decidieron lealtad. Herederos previnieron guerras. Hijos no eran un sueño, ellos eran seguro. Elena rompió el silencio. Tú estás callado. Marco mantuvo sus ojos en la carretera. Estoy pensando, ¿sobre qué? Sobre el futuro él siempre había asumido existiría. Sobre el hijo él había imaginado sin darse cuenta. Sobre la manera la voz de su padre resonaba en su cabeza, recordándole que amor era opcional, pero legado no lo era. Cuando ellos llegaron a casa, Elena fue directamente al dormitorio. Marco se quedó en la sala, aflojando su corbata como si lo estuviera asfixiando. Esa noche, él no la tocó. Elena notó. Las próximas semanas fueron peores. Marco se volvió distante, no cruel. Eso habría sido más fácil de pelear. En cambio, él se puso cortés, cuidadoso, como un hombre preparándose para un adiós él no había anunciado aún. Elena trató de tender un puente el espacio. Ella cocinó. Ella lo esperó despierta. Ella lo buscó en cama. Él siempre se alejaba suavemente. Una noche, ella finalmente preguntó la pregunta que había estado sangrando entre ellos. ¿Me estás dejando? Marco miró fijamente a la ciudad a través de la ventana antes de responder. Yo no sé cómo quedarme, él dijo. Su aliento se atascó, por lo que el doctor dijo. Él no respondió. Ese silencio fue más ruidoso que cualquier confesión. Yo no elegí esto, ella dijo, su voz quebrándose. Yo daría cualquier cosa. Yo sé, Marco interrumpió. Su voz era firme, pero sus ojos no lo eran. Esto no es tu culpa. Esa fue la parte más cruel. Él lo decía en serio. Te amo, Elena dijo. ¿No es eso suficiente? Por un momento Marco casi creyó podría ser, pero el peso de su mundo presionó más fuerte que amor alguna vez había. Yo no puedo reescribir quién soy, él dijo en voz baja. Elena lo miró fijamente, la realización hundiéndose como agua fría. Esto no era sobre hijos, era sobre creencia. El divorcio ocurrió rápidamente. Papeles limpios, firmas silenciosas, no drama público, Marco hizo. Claro, Elena se fue con más dinero del que ella pidió, pero el dinero no pudo suavizar el abandono. Mientras Elena dejaba la corte, ella giró una vez, esperando, solo esperando él mirara atrás. Marco no lo hizo porque si él hubiera, él habría visto algo que lo perseguiría por el resto de su vida. Una mujer que aún creía en él, y una mentira que ya había destruido todo. La corte estaba silenciosa en la manera lugares son silenciosos cuando emociones son prohibidas. No gritos, no discusiones, no escenas, solo el suave sonido de papel deslizándose a través de madera pulida. Elena se sentó recta en su silla, manos dobladas.
espalda rígida como si ella se estuviera manteniendo unida por fuerza sola. Ella vistió un vestido simple, nada dramático, nada que pareciera un adiós. Su cabello estaba recogido, exponiendo su cara, pálida, controlada, casi calma, casi. Marco se sentó frente a ella, ilegible. El mismo hombre que gobernaba cuartos con una mirada ahora miraba fijamente documentos legales como si ellos fueran mapas de campo de batalla. Su traje era impecable, su postura perfecta. Él nunca una vez miró a Elena. El juez habló, pero las palabras se sintieron distantes, como ruido viniendo de otro cuarto. Términos, acuerdos, activos divididos con precisión quirúrgica. Un matrimonio reducido a números y firmas. Señora Moretti, el secretario dijo. Elena se encogió. El título aún se sentía cálido. Aún se sentía como si le perteneciera a ella. Ella tomó la pluma. Su mano tembló, solo por un segundo. Marco notó. Ese fue el momento. Él casi paró todo. Casi. Elena firmó su nombre cuidadosamente, como si apurarse pudiera romperla. Cada letra se sintió más pesada que la última. Cuando ella terminó, ella puso la pluma con calma deliberada y deslizó el papel hacia adelante. No lágrimas cayeron. Eso dolió más que si ellas hubieran. Marco firmó después. Su caligrafía era firme, controlada, el tipo de firma que cerraba tratos y terminaba vidas. Esta terminó algo más completamente. Divorcio concedido, el juez dijo justo así. No eco, no advertencia. Elena se paró primero. Ella ajustó su bolso en su hombro, asintiendo cortésmente al secretario como esto. Era una cita ordinaria. Ella no miró a Marco. Ella no se confió a sí misma a... Marco se levantó un segundo después. Por un breve momento, ellos se pararon lado a lado, suficientemente cerca para tocar, demasiado lejos para alcanzar. Él olió su perfume, débil, familiar. Lo golpeó más fuerte de lo esperado. Memoria se precipitó. La risa de la mañana. Momentos tranquilos él había fingido no importaban lo suficiente. La voz de Elena rompió el silencio. Cuídate, no te extrañaré, no te amo. Cuídate. Marco asintió una vez. Ustedes dos. Eso fue. Ellos salieron juntos bajando los mismos escalones de la corte, bajo el mismo cielo gris. Cámaras esperaban más lejos, hambrientas de drama. Los hombres de Marco los mantuvieron atrás. Privacidad era un lujo. Marco aún podía comprar. En la parte inferior de los escalones, Elena paró. Marco siguió caminando. Él sintió su presencia detrás de él como gravedad tirando de su columna. Él sabía sin girar que ella lo estaba mirando, esperando algo, cualquier cosa, una palabra, una mirada, una señal que los años ellos compartieron habían significado más que papeleo. Marco no se dio la vuelta porque si él lo hacía, él sabía exactamente lo que pasaría. Él vería sus ojos, él la oiría respirar. Él recordaría cómo ella encajaba en su vida como ella siempre había pertenecido allí. Y él correría de vuelta. Así que él siguió caminando. Elena lo vio desaparecer en un coche esperando, la puerta cerrándose suavemente. Finalmente, como el final de un capítulo nadie había terminado de leer. Solo entonces su compostura se quebró. No en público, no ruidosamente. Solo una inhalación tranquila que dolió todo el camino hacia abajo. Ella caminó el otro camino. No cierre, no respuestas, solo silencio donde amor solía vivir. Y en algún lugar profundo dentro de ambos, no dicho e irresuelto, algo esperó. Sin terminar, inconsciente y destinado a regresar. Meses pasaron, la ciudad se ajustó al silencio de Marco Moretti, la manera siempre hacía, cuidadosamente. Su nombre aún abría puertas. Su reputación aún terminaba discusiones. Si algo, su poder se expandió más rápido que antes, como si el mundo sintiera él, tenía menos distracciones. Dinero creció. Territorio se ensanchó. Enemigos desaparecieron. En papel, Marco estaba ganando. En realidad, él se estaba desmoronando silenciosamente. Sus días estaban llenos de reuniones en cuartos oscuros, voces bajando cuando él entraba. Hombres enderezando sus espaldas por miedo en lugar de respeto. Él dio órdenes con precisión. Su tono, incluso su cara ilegible.
Nadie se atrevió a preguntar cómo él estaba. Ellos no necesitaban. Poder siempre había sido su armadura. Ahora era su escondite. De noche, Marco regresó a un ático que se sentía más como un hotel que un hogar. Las luces eran automatizadas, el silencio intencional. Todo exactamente donde se suponía debía estar, excepto ella. La ausencia de Elena no era ruidosa, era peor que eso. Era en todas partes. Su lado de la cama permaneció intacto, las sábanas frías sin importar cuánto tiempo Marco yacía allí. Gallina durmió de espaldas ahora, mirando el techo, contando horas en lugar de sueños. Cuando el sueño vino, era superficial. Cuando se fue, se llevó paz con ello. Él se dijo a sí mismo, esto era libertad. No explicaciones, no compromisos, no vulnerabilidad, pero libertad. Él aprendió. Tenía un sonido, y sonaba como silencio presionando en su pecho a las 3:00 de la mañana. Marco probó distracción primero. Viajes de trabajo, noches tardías, fiestas él no disfrutaba, mujeres él no recordaba. Nada mantuvo su atención suficiente tiempo para importar. Cada risa se sintió forzada. Cada toque se sintió vacío. Hombres brindaron por él, llamándolo imparable. Ellos admiraron su enfoque, su crueldad. Ellos dijeron el divorcio lo había agudizado. Ellos estaban equivocados. Lo había vaciado. Una noche, Marco se paró solo en su sala, luces de la ciudad estirándose interminablemente más allá del cristal. Él sirvió una bebida y no la probó. Su reflejo lo miró fijamente de vuelta, traje afilado, expresión controlada, un hombre que parecía intocado por el arrepentimiento. Pero el reflejo no mostró el dolor. No mostró cómo su mano casi alcanzó un teléfono. Él se negó a llamar. No mostró cómo él repitió el mismo momento una y otra vez. Elena firmando su nombre, su mano temblando, sus ojos fijos hacia adelante, como mirar atrás lo mataría. A veces él se convenció a sí mismo, él había hecho lo correcto. Legado importaba. Reglas importaban. Creencia importaba. Otras veces, duda se coló silenciosamente. ¿Y si la creencia le había costado la única cosa que alguna vez hizo el poder sentirse valioso? Marco nunca dijo su nombre en voz alta ya. Decirlo se sentía peligroso, como reabrir una herida él había cosido cerrada sin limpiar al principio. Sin embargo, todo le recordaba a ella. Un restaurante donde ella solía reír demasiado ruidosamente. Una canción que ella amaba que él ahora odiaba. Una cierta manera la ciudad se sentía justo antes de la lluvia. Él gobernaba cuartos llenos de hombres que le temían, pero su cama se sentía más fría que acero de prisión. Y la verdad, él se negó a enfrentar, presionó más pesada cada noche. Él no había elegido libertad. Él había elegido vacío y lo llamó fuerza. En algún lugar a través de la ciudad, la vida estaba cambiando silenciosamente. Y Marco Moretti, rodeado de poder, no tenía idea que el destino ya se estaba moviendo lentamente, pacientemente hacia el momento que lo rompería de nuevo. La vida de Elena después de Marco fue tranquila, casi dolorosamente ordinaria. Ella alquiló un pequeño apartamento en el borde de la ciudad, el tipo de lugar que no atraía atención. No grandes gestos, no recordatorios de una vida ella una vez compartió con un hombre que había mandado. Bloques enteros con una mirada, solo 4 paredes y una pequeña cocina donde ella podría reconstruirse a sí misma un día a la vez. Trabajo se convirtió en su ancla. Ella se lanzó a largas horas, tareas meticulosas, cualquier distracción que la mantenía de recordar el peso que ella llevaba. Algunas noches ella volvería a casa exhausta, se acostaría en su cama y miraría el techo, trazando las grietas en el yeso como si mapeara su propia resiliencia. Ella sanó lentamente. Heridas tan profundas no se cerraron con tiempo solo. Ella perdonó. No por Marco, no por nadie más, sino por ella misma, por creer, por esperar, por amar a alguien que se fue. Amigos notaron el cambio. No las sonrisas externas o la manera ella se comportaba, sino el fuego tranquilo en sus ojos. Ella rió cuando pudo, pero nunca demasiado ruidosamente. Ella era cuidadosa, protectora. Algo dentro de ella había cambiado.
Vulnerabilidad se había convertido en un riesgo. Autopreservación, una necesidad. Meses pasaron así. El ritmo de vida, trabajo, sueño, pequeños placeres, noches tranquilas. Le dio un sentido de control ella no había sentido en años. Y sin embargo, algo no dicho permaneció. Una parte de ella permaneció cruda, consciente que el capítulo con Marco no estaba verdaderamente cerrado. Y entonces lo imposible sucedió. Una mañana ella lo sintió antes ella siquiera considerara lo que podría significar. Un extraño aleteo, un pulso suave, un nuevo ritmo en su cuerpo. Ella fue al doctor, esperando incertidumbre, quizás más mentiras, pero las pruebas lo confirmaron. Ella estaba llevando vida. Elena se paró en el pequeño baño, manos en su vientre, mirando el leve subir y bajar como si fuera prueba que milagros existían. Que alguna verdad sobrevivió incluso las traiciones más oscuras. Su mente corrió no con miedo, no con pánico, sino con una determinación tranquila ella no había esperado. Ella no preguntó por qué. Ella no cuestionó el destino. Ella simplemente lo protegió. Cada decisión ella hizo se volvió sobre esta nueva vida. El apartamento, el trabajo, las pequeñas rutinas, todos ellos se movieron alrededor de este milagro tranquilo creciendo dentro de ella. Ella caminó diferente, comió diferente y durmió diferente. Cada día era un testimonio a la vida ella estaba nutriendo y a la fuerza ella no se dio cuenta, había llevado todo el tiempo. Elena nunca llamó a Marco. Ella no sintió la necesidad. Cualquier puente permanecía entre ellos era frágil y ella se negó a arriesgar romperlo. Ella no estaba lista para él. Todavía no. Ella no estaba segura alguna vez lo estaría. En cambio, ella se centró en ella misma y la vida ella ahora llevaba. Cada patada, cada movimiento le recordaba que el mundo aún podía sorprenderla, que la esperanza aún podía crecer en los rincones más silenciosos. Ella se permitió soñar, no de Marco, no de venganza, no de reconciliación, sino de cómo la vida podría verse con su hijo, una familia de su propia creación, independiente del pasado que una vez había amenazado con definirla. Y en esa quietud, Elena encontró paz, no ruidosa, no llamativa, no celebrada. Paz en el conocimiento que ella era suficientemente fuerte para soportar, suficientemente inteligente para proteger y suficientemente valiente para amar de la única manera que importaba ahora. En algún lugar en la distancia, la ciudad zumbó, ajena al pequeño milagro formándose en un apartamento. Pero para Elena, ese diminuto latido dentro de su vientre era más fuerte que el mundo entero. Era prueba. Prueba que incluso después de traición, después de desamor, después de pérdida, la vida aún podía encontrar un camino. Y ella lo guardaría con todo lo que ella tenía. Su silencio, su supervivencia y su nueva vida estaban entrelazados. Una fuerza tranquila, imparable esperando el momento, el destino golpearía de nuevo. La ciudad nunca duerme, y en esta tarde lluviosa tampoco lo hizo su caos. Coches tocaron la bocina, neumáticos silbaron sobre asfalto mojado, y paraguas se balancearon como pequeñas islas oscuras en las aceras abarrotadas. Elena se movió cuidadosamente, su abrigo apretado, una mano descansando instintivamente en su vientre. Ella había aprendido a navegar el mundo diferente ahora, más lento, más silencioso, protector. Y entonces ella lo vio, Marco Moretti. Él no se suponía debía estar aquí, no ahora, no en ningún lugar cerca de esta parte de la ciudad. Sin embargo, allí estaba él, caminando hacia el cruce peatonal desde el lado opuesto, manos en sus bolsillos, postura afilada como siempre, abrigo oscuro rozando los pequeños charcos a sus pies. Sus ojos atraparon los de ella casi instantáneamente. El tiempo se detuvo. La lluvia continuó cayendo alrededor de ellos, pero bien podría haber sido un foco en ella. Elena se congeló a mitad de paso, el mundo encogiéndose a la distancia entre ellos. Marco se congeló también, hombros rígidos, mandíbula apretada. Su mano rozó contra la correa de su abrigo, casi como si, alcanzando algo él, aún no entendía necesitaba. Ninguno se movió. La señal del cruce peatonal cambió. Coches esperaron.
Peatones alrededor de ellos se difuminaron en sombras, moviéndose como si en cámara lenta, dejando solo a Elena y Marco en el centro de su propio universo. Él notó la curva de su vientre antes de cualquier otra cosa. Su mente flaqueó, incredulidad rompiendo a través de su fachada controlada. Embarazada, su pecho se apretó, y por un segundo él no pudo respirar. Él no pudo pensar. El mundo él había construido con hierro y miedo, las reglas cuidadosas y movimientos calculados. Nada de eso importaba ahora. Nada podría haberlo preparado para esto. Los ojos de Elena se encontraron con los suyos calmados pero vigilados. No acusación, no súplica, solo existencia. Ella no había venido aquí buscándolo. Ella no había esperado él estuviera aquí. Sin embargo, por algún giro cruel del destino, él estaba. La lluvia corrió por su cara, diminutos riachuelos atrapando la luz de coches pasando. Los labios de Marco se separaron ligeramente, pero no palabras vinieron. Cada instinto, cada lección en control flaqueó bajo el peso de esta revelación. Él quiso preguntar 1000 preguntas a la vez. ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando en cambio él se paró allí congelado, el rugido de la ciudad silenciado por el latido de su propio corazón. Elena se movió ligeramente, como si para pasar junto a él, para desvanecerse en la multitud antes él pudiera confrontar la verdad imposible. Los ojos de Marco se fijaron en los de ella, y algo dentro de él se rompió. No ira, no orgullo, sino un reconocimiento crudo, doloroso. Reconocimiento de una vida él se había alejado de. Una vida él no había sabido, él podía perder, y ahora quizás nunca podría recuperar. Coches tocaron la bocina impacientemente y un peatón tocó su hombro, rompiendo el hechizo. Marco parpadeó, dio un paso adelante, luego paró. Él no quería asustarla, él no quería espantarla, pero él no podía dejarla irse. No ahora. Elena lo sintió, también. Este magnetismo, esta inevitabilidad. El momento era más pesado que palabras, más pesado que cualquier discusión ellos alguna vez habían tenido. Su pasado, su silencio, sus errores, todo condensado en este latido en medio del cruce peatonal. Y por primera vez en meses, Marco dejó caer su guardia. No enteramente, pero suficiente para reconocer lo que importaba. La verdad él había evitado, la vida él había negado, estaba de pie frente a él, embarazada, viva e intocable si él fallaba en actuar sabiamente. La lluvia los empapó a ambos, pero ninguno notó. El tiempo recordaría este momento. El destino recordaría este momento, y Marco Moretti finalmente entendió que algunas colisiones estaban destinadas a cambiar todo. Él no habló aún. Él no pudo. No hasta él se estudió a sí mismo. No hasta él enfrentó la verdad plenamente. Pero una cosa estaba clara. Él nunca la dejaría irse de ese cruce peatonal de nuevo sin saber lo que él había realizado. Esto era el principio. La colisión de sus vidas, sus elecciones y el destino que se negó a ser ignorado. Marco Moretti había enfrentado la muerte más veces de las que él podía contar. Balas, traiciones, enemigos, escondiéndose en sombras. Él nunca había flaqueado. Pero ahora, de pie en medio del cruce peatonal, lluvia empapando a través de su abrigo, él se congeló. No por miedo, no por debilidad, sino por algo mucho más peligroso, incredulidad. La silueta de Elena, inconfundible a pesar de la multitud, sostenía la verdad imposible. Una curva debajo de su abrigo él no había esperado. Una vida dentro de ella. La vida de ellos, aunque nadie lo había sabido aún. La mente de Marco gritó. Sin embargo, ningún sonido salió de su boca. No puede ser. Esto no es posible. Ella está llevando cada creencia cuidadosamente construida. Cada regla él había vivido por se vino abajo como la lluvia goteando de las luces de la calle. Él pensó que había dejado el pasado atrás, que el divorcio había cortado todos los lazos que su historia había terminado. Pero el universo tenía otros planes. Su cuerpo se negó a moverse. Incluso mientras peatones pasaban junto a él, el mundo se volvió un túnel donde solo Elena existía.
Los sonidos de la ciudad, las bocinas, el parloteo, el chapoteo de neumáticos sobre charcos eran distantes, casi irrelevantes. Su atención, toda ella estaba en ella. Él notó las maneras sutiles ella trató de protegerse de la lluvia. La mano que descansaba protectoramente en su vientre casi instintivamente. La manera ella mantuvo su mirada baja, caminando con dignidad inadecuada, como si el mundo no pudiera notar el milagro ella llevaba. El pecho de Marco se apretó. Dolor, incredulidad, arrepentimiento. Todo colisionó dentro de él. Él podía recordar las mentiras él había creído, las palabras falsas del doctor, el divorcio, las noches él se había convencido a sí mismo que libertad se sentía como poder. Todo ello sin valor ahora. Él quiso hablar, gritar, exigir respuestas, rogar por una oportunidad de deshacer los meses él había perdido. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Ellas no tenían a dónde ir. Y el miedo, miedo humano real, se coló. Miedo de perderla de nuevo. Miedo que él había esperado demasiado tiempo. Miedo que este milagro, esta prueba innegable de lo que ellos una vez tuvieron, podría serle quitado antes él siquiera se diera cuenta existía. Elena miró hacia arriba, sus ojos atrapando los suyos por el más breve de los momentos. En ellos, él no vio acusación, no ira, solo calma, fuerza, el conocimiento no dicho que ella estaba viva y que ella lo había sobrevivido a él. Era una mirada que podría haber roto a un hombre menor. Pero Marco no era menor. Él era un hombre congelado por el peso de sus propios errores. Un hombre que había construido imperios solo para darse cuenta, él había descuidado el más importante. Y entonces le golpeó. La verdad él había negado. El hijo ella llevaba. Su línea de sangre, su aire, su responsabilidad. El mundo se inclinó ligeramente. Los coches tocaron la bocina. La lluvia cayó más fuerte. Pero Marco no notó. El tiempo mismo se había detenido. Su mano se contrajo. Un gesto inútil él no se permitió hacer. Él quiso extender la mano para tocarla, para confirmar lo imposible. Pero miedo y reverencia lo detuvieron. Un movimiento equivocado, un paso en falso, y esta verdad frágil podría romperse. Elena continuó caminando, lenta, deliberada, cuidadosa de no asustarlo. Cada paso ella dio era un recordatorio que la vida real, había seguido sin él. Sin embargo, de alguna manera lo había llevado aquí. La mente de Marco repitió los meses después del divorcio. Las victorias huecas, las noches vacías, el silencio que había crecido más fuerte que cualquier grito. Cada elección él había hecho, cada día él se había alejado de ella, ahora se sentía como una traición amplificada 1000 veces. Y en ese momento, de pie en medio del cruce peatonal, empapado por la lluvia y ensombrecido por el peso de la incredulidad, Marco Moretti entendió una verdad innegable. Nada él había construido importaba. Nada él había controlado podía salvarlo. Solo una cosa lo hizo. Elena y la vida ella llevaba dentro de ella. Los pasos de Elena eran cuidadosos, medidos como si cada movimiento fuera una promesa a sí misma. Ella no miró hacia arriba. No quiso reconocer la tormenta ella había despertado accidentalmente. Su abrigo se pegó a su cuerpo, su mano aún descansando protectoramente en la curva que llevaba vida. Ella lo pasó lentamente, esperando él permanecería congelado en incredulidad, que él no hablaría, que esta colisión de pasado y presente se disolvería silenciosamente, como un sueño desvaneciéndose al amanecer. Pero Marco no se movió, sus ojos fijos en los de ella, anchos y sin parpadear, llenos de preguntas, él no podía aún preguntar. Cada instinto en su cuerpo gritó por alcanzarla, por detenerla de irse. Cada lección en control, cada hábito de distancia y desapego gritó que él no debería. Y sin embargo, algún hilo invisible, algo más viejo que ira u orgullo, más viejo que miedo, lo detuvo, enraizado al lugar. Elena lo sintió, también. Este magnetismo, esta inevitabilidad, el tirón entre ellos era innegable, casi físico. Cada paso ella trató de dar se sintió más pesado, como si la ciudad misma la estuviera deteniendo. Ella quiso seguir moviéndose, para reclamar. La vida tranquila ella había construido, pero la presencia de Marco hizo eso imposible. Su voz se quedó en su garganta. Palabras serían demasiado peligrosas.
Una sola sílaba podría encender la frágil tensión que colgaba entre ellos como electricidad. En cambio, ella se centró en caminar, el ritmo de sus pasos, una pequeña rebelión contra el tirón gravitatorio del pasado. La mano de Marcos se contrajo, no del todo alcanzando, no del todo tocando. Su pecho subió y bajó rápidamente, traicionando la calma él usualmente comandaba. Él había enfrentado muerte, traición, incluso disparos. Pero esto, ver a Elena así, embarazada, viva, intocable, era algo enteramente diferente. No era solo shock, era reconocimiento. Él sabía en el núcleo de su ser que ella era su responsabilidad ahora. Esa vida dentro de ella, frágil, milagrosa, innegable, estaba atada a él de maneras él nunca había imaginado. Los peatones alrededor de ellos se difuminaron más, su movimiento irrelevante a la pausa épica que había reclamado el espacio entre ellos. Lluvia salpicó a sus pies. Un taxi tocó la bocina impacientemente. Marco no notó. Elena no notó. Ella casi pasó a su lado pero un pequeño cambio en su postura. Una pausa apenas perceptible la traicionó. Era instinto, instintos de vida, instintos maternales, y Marcos lo vio. En ese instante, el mundo se estrechó aún más. El tiempo se ralentizó, su decisión se cristalizó. Él no podía dejarla irse. No así, no ahora. Marco dio un paso adelante, lento, cuidadoso, para no asustarla. Su voz se atascó en su garganta, pesada con todo él se había negado a sentir durante los últimos meses. «Espera», él dijo, bajo, no mandando, no exigiendo, pero suficiente para detenerla. La mano de Elena presionó más fuerte contra su vientre. Ella lo miró de reojo, ojos anchos, vigilados, calculando. La tensión entre ellos era palpable, como un rayo esperando golpear. «Marco», ella susurró. La única palabra llevando años de historia, traición e inexpresado. «Amor, yo necesito saber», él dijo, voz más tensa de lo que él pretendía. «Es mío». Su mirada se suavizó solo por un momento y luego se endureció de nuevo. Ella no respondió. Todavía no. Palabras eran armas aquí, y ella había aprendido a protegerse a sí misma. Marco entendió, y sin embargo, el dolor dentro de él, el anhelo, el arrepentimiento, la repentina oleada de responsabilidad le hizo darse cuenta, este momento no era solo sobre respuestas. Era sobre conexión, sobre reconocer la vida ellos habían una vez compartido y la vida ellos aún no podían ignorar. La lluvia cayó más fuerte. El mundo zumbó alrededor de ellos. Pero en el cruce peatonal, en esta breve colisión de destino, nada más existió. Elena continuó su lenta marcha hacia adelante. Marco continuó a dar pasos tras ella, cuidadoso, contenido, silencioso pero completamente presente. La tensión se estiró como un alambre intacto, pulsando con la historia ellos llevaban, los secretos ellos guardaban, y la verdad esperando para destrozar sus mundos cuidadosamente construidos. Y ninguno de ellos sabía cuán frágil el siguiente segundo sería. La ciudad se movió alrededor de ellos, ajena a la tormenta congelada en el cruce peatonal. Marco y Elena existieron en una burbuja de tensión, dos vidas entrelazadas por elecciones pasadas y un futuro ninguno se atrevía a nombrar aún. Él quiso preguntar todo a la vez. Palabras cayeron en su mente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo podría ser esto? Pero ningún sonido vino. Su garganta se sintió apretada, constreñida por incredulidad y algo más pesado. Miedo. Miedo que esta vida, frágil e innegable, podría deslizarse a través de sus dedos si él no pisaba. Cuidadosamente, Elena siguió caminando. Su mano descansaba protectoramente en su vientre, la pequeña curva ahora imposible de ignorar. Ella no miró hacia arriba. Ella no lo reconoció. Ella había dominado la contención durante estos últimos meses, y nada le había enseñado que sería fácil ahora. El pecho de Marcos se apretó con cada paso ella dio. La pregunta ardió dentro de él, no dicha, cruda. ¿Es mío? Él no pudo preguntarlo. No así. No aquí, no en público. Palabras llevaban peso, y esta podría romper el frágil control al que ambos se aferraban. Pero él tenía que saber.
Él necesitaba saber. El mundo él había construido, las reglas él había seguido, el divorcio, las mentiras. Todas ellas se desmoronaron al pensamiento que este hijo podría ser suyo. Elena, él finalmente dijo, voz baja, casi temblando. No era ira, no acusación, solo una frágil amenaza de esperanza. Ella se encogió ligeramente, pero no paró. La única palabra llevaba una vida de historia. Amor, traición, distancia, deseo, todo condensado en un sonido que podría haber sido demasiado pesado para cualquiera de ellos soportar. Marco se acercó, cuidadoso de no acosarla, cuidadoso de no asustarla. Pero incluso ese paso le hizo sentirse expuesto, desnudo a emociones él había enterrado por mucho tiempo. Yo necesito saber, él dijo de nuevo, más lento esta vez, estabilizándose. Por favor, dime. Su mirada parpadeó hacia él solo por un latido, y en ese momento, el pasado y el presente colisionaron. Memorias de mañanas tranquilas, besos robados, discusiones que terminaron en risas. Todas ellas destellaron en su mente. Elena no respondió inmediatamente. Su silencio habló volúmenes. Era medido, deliberado, protector. Palabras eran peligrosas, y ella había aprendido a guardarlas ferozmente. El pecho de Marco dolió. Cada latido le gritó que la alcanzara, que la tocara, que sintiera la prueba de vida ella llevaba. Pero él no lo hizo. Control, o lo que quedaba de él, lo detuvo. Él se dio cuenta que la pregunta no era solo sobre el hijo. Era sobre confianza, sobre redención, sobre si la vida ellos se habían alejado de podría alguna vez cruzarse de nuevo. Elena finalmente habló, su voz suave pero firme. Tú sabes, yo no era el tipo de mujer que te mentiría. La garganta de Marcos se apretó. Él quiso ella dijera más, que confirmara, que le diera la verdad que lo había eludido por meses. Ella siguió caminando a un paso pequeño, medido, y entonces ella añadió silenciosamente, casi como si probándolo. Algunas cosas son más grandes que nosotros. Tú entenderás lo suficientemente pronto. Eso fue todo. No una confirmación, no una negación, solo suficiente. El mundo de Marcos se inclinó sobre su eje. Su corazón corrió, su mente giró, y sin embargo, él sabía una verdad con certeza. Él no podía ya irse. No ahora, no cuando la pregunta ardía más fuerte que cualquier cosa él alguna vez había enfrentado. Él había sobrevivido violencia, traición y muerte. Pero esta pregunta él no podía aún preguntar, era una prueba él no podía fallar. Y por primera vez, Marco entendió que algunas verdades exigían paciencia. Algunas respuestas no podían ser forzadas. Él las siguió a través de la multitud, silencioso, cuidadoso, observando cada paso ella dio, cada movimiento sutil de su mano en la vida, ella protegía. Porque la pregunta él no podía preguntar definiría todo, y él, sabia el destino, ya había comenzado a responderla. La mente de Marco corrió más rápido que los coches tocando la bocina alrededor de ellos, más rápido que la lluvia salpicando a sus pies. Él siguió a Elena, manteniendo una distancia cuidadosa, pero sus pensamientos no estaban en sus pasos. Ellos estaban en el tiempo. Los meses, las fechas, las noches él había estado ausente, las semanas ella había pasado sola. Él trató de calcularlo todo en su cabeza. Es imposible, él pensó. Yo la dejé. Nosotros estábamos separados. El divorcio era final. Ella no pudo. Pero la línea de tiempo se negó a mentir. Cada fecha él contó, cada memoria él reprodujo, cada suposición él había hecho. Todas ellas apuntaron a la misma verdad imposible. Solo podría ser suyo. Marcos se congeló a mitad de paso de nuevo. La ciudad un borrón alrededor de él. Él lo sintió, el peso aplastante de la realización. Esto no era solo una coincidencia, no solo un error, no solo el destino jugando juegos crueles. No, esta era la consecuencia de cada mentira él alguna vez había creído, cada elección él alguna vez había hecho. Él recordó las palabras del doctor, el informe que había terminado su matrimonio. Ella no puede tener hijos. Y ahora él se dio cuenta la verdad. El hijo ella llevaba no era solo un milagro,
Era prueba que la vida él pensó había perdido, había estado esperando silenciosamente, pacientemente, más allá de su control. La línea de tiempo hizo clic en su mente, pieza por pieza. Sus últimas noches juntos, el divorcio, los meses de distancia, los momentos él se había convencido a sí mismo que la libertad era poder. Todo ello llevó a este hecho innegable. Elena lo había sobrevivido a él. Ella había protegido vida, él había sido dicho nunca podría existir. Y esa vida, su hijo, era prueba que el destino no había estado de su lado. No antes, no entonces. Pero ahora, quizás estaba finalmente mostrándole el camino. El pecho de Marco se apretó. Cada paso él dio después de esa realización se sintió más pesado pero más urgente. Sus ojos no la dejaron. Cada balanceo de su cuerpo, cada suave presión de su mano en su vientre, gritó una verdad él no podía ya negar. Él recordó las noches después del divorcio. Cuartos vacíos, sábanas frías, logros que no significaban nada. Noches pasadas gobernando una ciudad que no le importaba si él vivía o moría. Y ahora todo eso parecía trivial. Este hijo imposible milagroso, esta prueba viviente de amor que sobrevivió mentiras y distancia. Era todo. Y Marco entendió algo él no se había permitido creer en meses. Él no había verdaderamente vivido. No desde que Elena se fue. No desde que él aceptó la mentira que los había terminado. Su mente corrió a través de todos los ¿qué pasaría si? ¿Qué si él se hubiera quedado? ¿Qué si él hubiera cuestionado al doctor? ¿Qué si él hubiera confiado en ella, creído en ella, en ellos? Arrepentimiento lo arañó, agudo e insistente, pero estaba mezclado con algo más, esperanza, frágil, peligrosa, innegable esperanza. Marco se dio cuenta él no podía deshacer el pasado. Él no podía cambiar el divorcio, los meses de distancia, las noches huecas él había pasado en su ático. Pero él podía actuar ahora. El hijo ella llevaba era prueba. Prueba que el destino tenía un plan él no había visto. Prueba que el amor, amor real, tenía una manera de sobrevivir incluso las mentiras más crueles. Marcos sintió algo cambiar dentro de él. Determinación, responsabilidad, deseo. No por control, no por poder, sino por ella, por el hijo, por la vida ellos habían sido dados una segunda oportunidad para construir. Él ralentizó sus pasos para igualar los de ella. Cuidadoso, silencioso, observando, no movimientos repentinos, no palabras aún. Porque la realización no era solo sobre biología, era sobre elección. Y Marco Moretti sabía en la parte más profunda de sí mismo que cada momento de este punto en adelante importaría. Esta línea de tiempo, la línea de tiempo del hijo, era su ajuste de cuentas, y él no fallaría en ello. La lluvia había disminuido a una llovizna para cuando Marco la alcanzó. Él caminó al lado de Elena, ahora cuidadoso de mantener su distancia, cuidadoso de no asustarla, cuidadoso de no dejar la cruda intensidad del momento desbordarse. Ella no lo miró. Ella mantuvo su mirada hacia adelante, pasos medidos, mano presionada contra su vientre. Cada movimiento gritó control, paciencia y fuerza tranquila. El pecho de Marco dolió. Su mente había corrido la línea de tiempo 100 veces y cada cálculo apuntó a la misma verdad. Pero saber y oír eran dos cosas diferentes. Elena, él dijo, voz baja, firme. Yo necesito saber la verdad, por favor. Ella pausó y por primera vez Marco notó el temblor de sus hombros. No debilidad. No, solo el peso ella había llevado todos estos meses. Responsabilidad, miedo secreto y supervivencia. Yo no planeé esto, ella dijo en voz baja. Casi un susurro como si decirlo más fuerte lo haría desaparecer. A mí se me dijo la misma cosa que a ti, que yo nunca podría tener un hijo. Marco se congeló, aliento atrapándose. Él había esperado negación, ira, quizás incluso una mentira, pero no. Honestidad envuelta en vulnerabilidad. La voz de Elena creció más firme, constante, sin embargo suave. Yo sobreviví porque tuve que. Yo protegí esta vida. No por ti, no por nadie, sino porque merecía una oportunidad. Sus ojos finalmente encontraron los suyos.
No acusación, no resentimiento, solo claridad, fuerza y algo más profundo. La verdad tranquila de amor no roto por mentiras. Marco quiso hablar, decir mil cosas a la vez. Lo siento, te amo, he sido un idiota. Pero él permaneció en silencio. Él había aprendido que algunas verdades no necesitaban palabras. Tú, tú eres increíble. Él finalmente dijo, voz quebrándose ligeramente. Yo me fui, yo te fallé, nos fallé. Y sin embargo, aquí estás, aquí está vivo. Elena dejó una pequeña sonrisa tocar sus labios. No triunfante, no amarga, solo humana, solo ella. Yo tenía que ser, ella dijo. Yo tenía que sobrevivir. Yo tenía que vivir para este hijo, para mí, para cualquier esperanza que dara. Marco sintió el peso de cada momento desde el divorcio caer sobre él. Cada noche vacía, cada victoria solitaria, cada pensamiento que él había ganado libertad, sin valor. Ella había vivido. Ella había protegido vida mientras él había vagado en vacío. Y ahora ella le estaba dando una oportunidad de enfrentarlo. Él extendió la mano lentamente, cuidadosamente, dejando sus dedos flotar cerca de su mano en su vientre. Ella no se encogió, no enteramente, todavía no. Esto no es solo un hijo, él dijo suavemente. Es prueba. Prueba que nosotros teníamos razón de amar, incluso cuando dolió, incluso cuando se nos dijo no podíamos. Elena asintió. Ella tragó, ojos brillando pero firmes. Lo es, pero es frágil y necesita protección. No control, no miedo, solo cuidado. La mano de Marco finalmente se posó sobre la suya, cálida, firme, real, no exigente, no dominante, solo presente. Yo lo protegeré, él dijo. Yo las protegeré a ambas. Yo no fallaré de nuevo. Sus ojos se suavizaron, la tensión en sus hombros relajándose muy ligeramente. No palabras pudieron capturar el alivio, la esperanza cautelosa, la tranquila rendición de confianza. Marco se dio cuenta en ese instante que esto no era sobre posesión o poder. No era sobre él. Era sobre ellos y la vida a ellos habían sido dados una segunda oportunidad para nutrir juntos. Ella dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. No era perdón, todavía no, pero era reconocimiento. Reconocimiento que él aún podía elegir bien, que el destino no los había abandonado. Por primera vez en meses, Marco sintió la apretada espiral dentro de él aflojarse. La ciudad alrededor de ellos continuó, indiferente. Pero en esta burbuja tranquila de lluvia y verdad, algo comenzó a cambiar. Ellos no hablaron más, palabras no eran necesarias aún. Acciones, presencia, contención y amor eran más fuertes, y en ese momento, Marco entendió. La verdad de Elena había puesto el escenario para el ajuste de cuentas él había estado evitando. El pasado había sido cruel, las mentiras habían sido pesadas, pero el futuro era aún de ellos para reclamar. Marco se paró allí empapado de lluvia, mirando a Elena ajustar la correa de su abrigo sobre su vientre creciente. Cada pequeño movimiento, cada suave curva le recordó los meses él había perdido, los errores él había cometido, el amor él había abandonado. Por primera vez en su vida, él se sintió impotente. No en negocios, no en las calles, no en su imperio, sino impotente frente a la vida él había ignorado. El divorcio había sido limpio, papel perfecto, pero la realidad no era documentos legales. Realidad era esto. Elena viva, llevando un hijo, y Marco dándose cuenta que él se había alejado de todo lo que verdaderamente importaba. Él había sido enseñado a controlar, a dominar, a mandar. Sus manos fueron entrenadas para tomar, su mente entrenada para conquistar. Pero culpa no era algo tú podías controlar. Lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Él vio cada momento él le había fallado a ella. La distancia él había creado después de la mentira del doctor. Las noches él había pasado solo pensando, la libertad era fuerza. Las victorias huecas que no significaban nada. El pecho de Marco se apretó. Él quiso arrodillarse para disculparse, para explicar, para rogar. Palabras, sin embargo,
Se sintieron inútiles. Ellas nunca podrían cubrir el peso de la traición. Él sintió no a ella, no a sí mismo. Él recordó las noches en su ático, cuartos vacíos, sábanas frías, paredes silenciosas. Él había sido libre, él había pensado. Sin embargo, el vacío había sido más ruidoso que cualquier prisión él había conocido. Él había sobrevivido guerra, violencia, derramamiento de sangre, pero él nunca había enfrentado esto, la guerra dentro de sí mismo. La mirada de Elena se suavizó por un momento, notando el cambio en él. No era miedo, no exactamente. Era arrepentimiento, puro, innegable arrepentimiento, que lo hizo humano de una manera pocos alguna vez habían visto. Yo te fallé, él finalmente admitió, voz baja, apenas audible sobre la llovizna. Yo debería haber cuestionado al doctor. Yo debería haber creído en ti. Los ojos de Elena parpadearon con emoción. No ira, no desprecio, solo reconocimiento. Ella había soportado tanto, protegido vida, sobrevivido sin él, y ahora estaba de pie ante él, calma, guardada, llevando la prueba de lo que ellos habían perdido. Las manos de Marcos se cerraron en puños a sus lados. Masculinidad, poder, ego, todo sin sentido ahora. Solo había verdad y lo quemó vivo. Él pensó en cada día desde el divorcio. Cada decisión hecha bajo la falsa creencia que el amor podía ser medido. Cada noche pasada gobernando una ciudad mientras fallaba en gobernar su propio corazón. El dolor de la ausencia, la culpa de la ignorancia. Todo se vino abajo. Él quiso borrarlo. Él quiso retroceder el tiempo. Pero la verdad era inmutable. No le importaba el poder, los títulos, la fuerza. Estaba allí, innegable, y exigió reconocimiento. Marco tragó fuerte. Él siempre había sido un hombre que enfrentó el peligro de frente. Él había desafiado asesinos rivales traición. Pero esta culpa era un enemigo él no podía derrotar con fuerza. Requirió algo más. Humildad, vulnerabilidad, amor sin guardia. Yo me fui, él dijo de nuevo, más suave esta vez. Yo te abandoné. Y yo abandoné lo que podría haber sido nuestro. Yo no merezco perdón, Elena. Yo sé eso. Ella lo miró, mano aún presionada contra su vientre, su expresión ilegible, sin embargo profunda. Ella no respondió inmediatamente. Ella lo dejó hablar, lo dejó confesar, lo dejó sentir el peso él había tratado de ignorar. Los ojos de Marco ardieron con lágrimas no derramadas. Él había gobernado imperios con puño de hierro. Él nunca se había sentido tan pequeño, tan humano, tan expuesto. Pero él también sintió algo más revolviéndose bajo el peso de la culpa. Determinación, resolución, un compromiso que esta vez él no fallaría, que esta vez él actuaría. No por poder, no por orgullo, sino por la vida a ambos se les había dado una segunda oportunidad para proteger. Y en ese silencio, empapado en llovizna y emoción, Marco entendió algo esencial. Culpa podría destruirlo o podría transformarlo. Y él había terminado de irse. Él enfrentaría esta verdad. Él enfrentaría a Elena. Él enfrentaría la vida que había estado esperándolo todo el tiempo, porque algunos errores exigían redención. Y Marco Moretti estaba listo para pagar el precio. Marco no pudo dormir esa noche. Las luces de la ciudad se estiraron a través de las ventanas de su ático, frías e indiferentes. Pero dentro de él, una tormenta rugió. Él había seguido a Elena por semanas en su mente, rastreado cada paso, cada conversación, cada momento desde la mentira del doctor. Él necesitaba respuestas, y él sabía exactamente dónde encontrarlas. La oficina estaba tranquila cuando él llegó, estéril, fría, segura. Pero la seguridad Marco sintió en su imperio y no existía aquí. Este lugar olía a antiséptico y engaño. El doctor, el que había entregado el veredicto que terminó su matrimonio, no pareció sorprendido de verlo. Por supuesto que no. Doctores siempre se esconden detrás de expresiones tranquilas, entrenadas, sin importar las consecuencias. Marco Moretti, el hombre dijo, voz plana, ¿qué te trae aquí a esta hora? Marco no respondió. Sus ojos no dejaron la carpeta en el escritorio, los registros médicos, los papeles que habían destruido su vida.
Él los recogió, volteando páginas con precisión. Y entonces él lo vio. Un diagnóstico erróneo, un error administrativo, una mala interpretación de pruebas. Ella, ella podría haber tenido un hijo todo el tiempo, Marco dijo, las palabras apenas audibles. La cara del doctor permaneció compuesta, profesional. Hubo un error, lo lamento, pero las pruebas eran ambiguas, y yo hice una decisión de juicio. Marco golpeó la carpeta. El sonido resonó como disparos en la oficina tranquila. Rabia, incredulidad y alivio colisionaron en él. «Tú mentiste», él gritó. Voz baja, pero aguda. «Tú destruiste mi matrimonio. Tú la ahuyentaste. ¿Sabes lo que has hecho?» El doctor se encogió casi imperceptiblemente. «Nunca fue mi intención. Errores médicos ocurren». «Errores médicos», Marco interrumpió, su tono mortalmente tranquilo ahora. Esto no era un error. Esta fue una sentencia de muerte para una vida que se suponía debíamos construir. Ella confió en mí. Yo confié en ti y tú. Sus manos temblaron ligeramente. Algo él odiaba mostrar, pero no podía esconder. Tú arruinaste todo. ¿Entiendes eso? El doctor asintió, tragando fuerte. Yo sí, lo siento, verdaderamente. Marco se dio la vuelta, respirando pesadamente, puños apretados. La rabia que había estado hirviendo a fuego lento por meses surgió, pero debajo de ello hubo alivio. Alivio que el hijo de Elena, la prueba viviente de su amor, era real, que ella no había sido maldecida, que la mentira había sido error humano, no imposibilidad. Él cerró sus ojos, imaginando a Elena, su fuerza tranquila, sus manos presionadas a su vientre, su supervivencia, y entonces la realización lo golpeó más fuerte que cualquier puñetazo o traición alguna vez podría. Él la había abandonado innecesariamente. Todas esas noches vacías, toda esa falsa libertad, toda esa culpa. Podría haber sido diferente. El pecho de Marco se apretó. Ira mezclada con vergüenza, remordimiento con deseo. Él quiso hacerlo bien, para arreglar lo que se había roto, no con palabras solas, sino con acción, con presencia, con todo él se había negado a darle meses atrás. Tú me mentiste, él murmuró de nuevo, más suave ahora, y yo dejé que nos destruyera. Pero yo no dejaré que la destruya a ella. No este hijo, no a Elena, no a nosotros. El doctor no respondió. Él no pudo. Las palabras de Marco no eran para él. Ellas eran para la mujer caminando bajo la lluvia, la vida creciendo dentro de ella, y el hombre que había finalmente reconocido lo que importaba. Marco salió de la oficina con un nuevo peso en su pecho. No el peso aplastante del arrepentimiento solo, sino el peso de la responsabilidad y del destino. Él había fallado una vez, pero ahora la verdad había sido revelada. La mentira expuesta y el camino hacia adelante, incierto, peligroso y cargado de emoción, estaba claro. Él tenía una segunda oportunidad y él no la desperdiciaría. La lluvia había parado, dejando la ciudad resbaladiza y brillando bajo las luces de la calle. Marcos siguió a Elena desde una distancia, cuidadoso de no asustarla, cuidadoso de no espantarla. Pero esta vez no era solo curiosidad o incredulidad lo que lo impulsaba. Era algo más profundo, algo innegable. «Yo no merezco perdón», él susurró bajo su aliento, tan bajo que el viento casi se lo llevó. Pero él lo decía en serio. Cada palabra pesó sobre él, empapada en arrepentimiento en meses de ausencia. En noches huecas él había pasado pensando, la libertad era fuerza. Ella no sabía, él estaba allí aún. Elena caminó lentamente, mano presionada protectoramente contra su vientre. Cada paso le recordó todo él había perdido, de todas las mentiras que los habían mantenido separados, y de la vida que casi se les había negado. La voz de Marco se atascó de nuevo, más fuerte esta vez, cruda, temblando. «Pero yo no me iré de nuevo». Las palabras no eran órdenes, ellas no eran amenazas, ellas no eran promesas envueltas en arrogancia. Ellas eran confesiones, por favor. Un hombre despojado por culpa, verdad y amor. Él se acercó, aún cuidadoso, aún respetuoso. Cada instinto le gritó que la alcanzara.
que exigiera respuestas, que reclamara lo que él pensó había perdido. Pero él se contuvo. Él había aprendido que el destino frágil, implacable e impredecible no podía ser forzado. Y sin embargo, aquí estaba. Destino esperándolo. Elena viva, llevando su hijo, moviéndose por el mundo con fuerza tranquila, y él de pie al borde de todo, pidiendo una segunda oportunidad. Él podía sentirlo. Esta tensión, este polo magnético entre ellos, cada momento desde el cruce peatonal había construido hacia esto. Cada latido, cada palabra retenida, cada lágrima él no había derramado había llevado a la hora. Elena, él dijo de nuevo, voz suave, desesperada. Por favor, déjame probar, yo puedo estar aquí, que yo puedo ser lo que tú necesitas, lo que ella necesita. Ella paró por un momento, mirando de reojo a él. Sus ojos estaban vigilados, afilados. Pero había algo más, también. Un destello de esperanza, enterrado debajo de capas de supervivencia y autoprotección. Ella no habló. Ella no corrió. Esa pequeña pausa fue toda la respuesta él necesitaba. Marco exhaló lentamente, luchando contra el temblor en sus manos. Él había enfrentado muerte, traición y violencia. Él había conquistado imperios. Él había gobernado hombres con miedo y precisión. Pero nada se había sentido tan aterrador o tan necesario como este momento. Él no tenía control aquí. Ninguno. Y quizás ese era el punto. Elección versus destino. Libre albedrío versus destino. Él podía rogar, suplicar, ofrecerse, pero la respuesta final yacía con ella. El destino los había traído a esta encrucijada. Su elección era quedarse, seguir, aceptar responsabilidad, y esperar ella lo elegiría a él a cambio, y él lo haría. Marco dio otro paso, suficientemente cerca que ella podía sentir su presencia, suficientemente firme que no intimidó. Él dejó la verdad colgar en el aire entre ellos, pesada e ineludible. Yo he cometido cada error posible, él dijo, voz quebrándose, finalmente cruda. Pero yo no puedo cometer otro. No contigo, no con ella, no con la vida que se nos ha dado. Por favor, déjame quedarme. Déjame intentar solo esta vez. La mano de Elena permaneció en su vientre, su postura aún protectora, pero la tensión en sus hombros se relajó ligeramente. Ella no sonrió. Todavía no. Ella no habló. Todavía no. Pero la pausa, el reconocimiento, el diminuto cambio en su postura, era suficiente. Marco sintió algo dentro de él aflojarse. No victoria, no alivio, sino esperanza. Real, frágil, peligrosa esperanza. El destino había colisionado con la elección. Y por primera vez, Marco entendió que los dos podían coexistir, que él podía entrar en el destino sin forzarlo, que el amor, amor real, no era sobre poder, control o dominio, era sobre aparecer una y otra vez, incluso cuando el pasado había sido cruel, y él aparecería sin importar lo que tomara. Marco se acercó, las luces de la ciudad reflejándose en las calles mojadas, pintando todo en tonos de oro y gris. La lluvia había parado completamente, dejando un zumbido tranquilo sobre el mundo, casi como si el universo mismo se hubiera pausado para mirar. Él alcanzó a Elena lentamente, deliberadamente, sus ojos nunca dejándolos de ella. Cada paso llevaba el peso de meses él nunca podría reclamar. Cada movimiento una promesa silenciosa que esta vez sería diferente. Cuando él se paró frente a ella, él pausó. Por un largo momento, las palabras le fallaron. Él no habló porque el habla se sentía trivial, porque él sabía que nada podía deshacer el pasado. Pero acciones, pequeñas y deliberadas, podrían moldear el futuro. Finalmente, él puso su mano suavemente sobre su vientre. «Yo estoy aquí», él dijo, voz baja, firme, temblando solo ligeramente con emoción, para ambas. No amenazas, no demandas, no control, solo devoción. Elena se congeló, sintiendo la calidez de su mano. Ella se había guardado por meses, preparada para su ausencia, preparada para indiferencia, incluso preparada para ira. Pero esto era algo más enteramente. Esto era cuidado, respeto y amor. Despojado de orgullo,
despojado de ego, despojado de todo excepto la verdad que él había regresado por ellas. Marco miró hacia abajo a su mano descansando sobre la suya, y por primera vez él no se sintió como un hombre a cargo de un imperio. Él se sintió como un hombre a cargo de una sola inmensurablemente importante responsabilidad para proteger, para apreciar, para estar presente. Yo sé yo he fallado. Él susurró más de lo que yo alguna vez puedo explicar. Pero yo no fallaré de nuevo. No con ella, no contigo, no con nosotros. Los ojos de Elena brillaron con lágrimas no derramadas, no lágrimas de ira, no lágrimas de miedo, sino lágrimas de alivio, de esperanza cautelosa, del reconocimiento que el hombre ella había una vez amado, el hombre ella había sobrevivido estaba finalmente aquí, verdaderamente presente. El mundo alrededor de ellos permaneció inconsciente. Coches pasando, peatones moviéndose en movimiento difuminado, calles resbaladizas por la lluvia reflejando neón y ámbar. Pero para Marco y Elena, todo lo demás había desaparecido. El pasado, las mentiras, el silencio, ellos ya no importaban. Él se inclinó ligeramente más cerca, su frente casi tocando la de ella, un reconocimiento silencioso de vulnerabilidad, de confianza ganada, de devoción ofrecida sin condiciones. Yo soy tuyo, él dijo suavemente. Si tú me dejarás ser. Elena soltó un aliento tranquilo. No una rendición, todavía no, pero una aceptación. El asentimiento más pequeño, casi imperceptible, llevó más peso que cualquier palabra podría. Era reconocimiento, confianza y la voluntad de dar un paso adelante juntos. Marco se quedó allí, manos sobre su vientre, no presionando, no reclamando, solo siendo, solo existiendo en el momento que importaba más que cualquier imperio, cualquier regla, cualquier orgullo él alguna vez había sostenido. Por una vez, él entendió que el amor no era posesión. Amor no era poder. Amor no era control. Amor era devoción, compromiso, presencia, protección. Y en esa verdad simple, no dicha, un vínculo más fuerte que el miedo o el malentendido fue forjado. Marco había regresado no como un jefe, no como un conquistador, no como un hombre buscando redención en palabras solas. Él había regresado como un hombre listo para cargar la responsabilidad él había una vez abandonado. Y Elena lo sintió. La seguridad, el cuidado, la devoción inquebrantable. Por primera vez en meses, quizás años, ella se permitió creer que lo imposible podría ser real, que el pasado podría ser perdonado, que el futuro, frágil, incierto, milagroso, podría ser suyo. Yo estoy aquí, él repitió, solo para ella, solo para ellas. Y en ese momento, todo lo demás se desvaneció. El mundo podía esperar, la ciudad podía zumbar, la lluvia podía caer de nuevo. Porque justo aquí, justo ahora, Marco Moretti estaba exactamente donde él se suponía debía estar, con Elena, con su hijo, con la vida él había finalmente elegido luchar por. El horizonte de la ciudad brilló en la distancia, luces reflejando como estrellas en los charcos a lo largo de las calles. El mundo continuó alrededor de ellos, coches tocando la bocina, sirenas distantes, el zumbido de la vida. Pero para Marco y Elena, el tiempo se había ralentizado, cristalizado en un solo momento inquebrantable. La mano de Marco aún descansaba suavemente sobre el vientre de Elena. Él no se movió. Él no habló. Palabras eran innecesarias ahora. El aire entre ellos estaba cargado con todo lo que se había perdido, todo lo que ellos habían sobrevivido y todo lo que ellos aún tenían que construir. Elena se inclinó ligeramente hacia él. El toque más pequeño, solo suficiente para reconocer su presencia. Confianza, aceptación, una promesa frágil. Sus ojos brillando con emoción tranquila encontraron los suyos. Y en esa mirada, Marco lo vio. El vínculo profundo del alma ellos siempre habían compartido, intocado por traición, inquebrantable por mentiras, y ahora imposible de negar. Él no la acercó, él no la mandó, él simplemente existió al lado de ella, una presencia firme, un escudo, un compañero. Su devoción no era ruidosa, no era llamativa, pero era absoluta.
Yo no me voy, él susurró, apenas audible. Significó solo para ella. No ahora, no nunca. La mano de Elena presionó instintivamente sobre la suya. Un reconocimiento silencioso, un latido compartido. La vida dentro de ella se movió suavemente, como si confirmando la verdad no dicha. Ellos estaban conectados de maneras más profundas que cualquier palabra o voto podría capturar. Las luces de la calle proyectaron largas sombras, enmarcándolos como una pintura. Los ojos de Marco se suavizaron mientras él la observaba respirar. Sintió su calidez. Entendió la magnitud de la vida ellos ahora compartían. Cada imperio él había construido. Cada miedo él había conquistado. Cada batalla él había ganado. Todo se desvaneció en comparación con esto. Por una vez, él no necesitó control. Él no necesitó poder. Él no necesitó dominio. Él solo necesitó estar aquí, presente, devoto, entero. Elena inclinó su cabeza ligeramente, sus labios curvándose en una pequeña, tranquila sonrisa. No triunfante, no sin guardia, solo humana, solo real, solo el tipo de sonrisa que le dijo ella había sobrevivido, soportado, y estaba finalmente dejándolo volver lentamente, cuidadosamente, intencionalmente. Marco se movió ligeramente, solo suficiente para envolver un brazo ligeramente alrededor de su espalda, apoyándolo suavemente contra su abrigo. No presión, no reclamo, solo una promesa silenciosa. Él la protegería, él la apreciaría, él nunca se iría de nuevo. El mundo continuó zumbando, indiferente, pero la ciudad pareció inclinarse, dándoles espacio. El resplandor de neón se reflejó en las calles de lluvia, brillando como esperanza en cada esquina. Y allí, en esa tranquila intersección entre pasado y futuro, entre destino y elección, Marco y Elena se pararon juntos. Dos almas que habían sido desgarradas por mentiras, por errores, por desgracia, y ahora estaban siendo atraídas juntas por el destino mismo. La cámara de la mente, el lente cinemático de memoria e imaginación, se demoró en la mano de Marco suave sobre su vientre, en los ojos de Elena, brillando con esperanza cautelosa. En la curva de la calle detrás de ellos, luces borrosas formando halos alrededor de sus figuras. No fue dramático, no fue ruidoso. Fue final. Ella es nuestra. Marco susurró bajo su aliento, casi como una oración, y Elena asintió, dejándose sentirlo, dejándose esperar, dejándose creer que algunos vínculos eran inevitables, algunos amores indestructibles, algunos destinos ineludibles. La ciudad se desvaneció en el fondo. La lluvia había parado. La noche se había suavizado. En ese único momento perfecto, todo lo que ellos habían perdido y todo lo que ellos habían sobrevivido convergieron. La vida que se les había dado, el amor que ellos nunca verdaderamente habían perdido, el futuro que ellos ahora enfrentarían juntos. Marco no necesitó decir más. Elena no necesitó hablar. Ellos estaban aquí. Ellos estaban juntos. Y el mundo podía esperar, porque algunas historias de amor no eran medidas en tiempo. Ellas eran medidas en alma. Y la suya imposible, traicionada, milagrosa, acababa de comenzar. La lluvia ha parado. La ciudad se ha suavizado. Y en este momento tranquilo, dos vidas, una vez desgarradas, separadas por mentiras y destino, están finalmente encontrando su camino de vuelta el uno al otro. Elena y Marco han enfrentado traición, pérdida y probabilidades imposibles. Sin embargo, el amor ha soportado, tan profundo, inquebrantable, inevitable. Si su historia te conmovió, si sentiste cada latido, cada vacilación, cada momento de destino colisionar, entonces no dejes este capítulo terminar aquí. Suscríbete ahora y únete a nosotros para el próximo capítulo. Mira cómo destino, amor y elecciones continúan a moldear las vidas de Marco, Elena, y la vida ellos están a punto de proteger juntos. Porque algunas historias no son solo miradas, ellas son sentidas. Haz clic en suscribirse y sé parte de este viaje. Tu corazón agradecerá.